Bueno, y seguimos dialogando entonces con Horacio Robelli, economista, periodista y además profesor universitario en la UBA en 3 de sus facultades. Horacio, se habla mucho y el oyente común, el público común, recibe cataratas de información acerca de el riesgo país. ¿Nos puedes explicar un poco para a los oyentes y al lector qué función cumple el riesgo país, qué influencia tiene sobre la política y la economía y la vida de los argentinos? Muy bien, mira, el riesgo país, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que supera los 1.700 puntos, la tasa de Estados Unidos, la PIM rate, la primera tasa de Estados Unidos, la tasa básica de Estados Unidos es un 3% anual. 1.700 puntos quiere decir que si la Argentina tiene que tomar un crédito, tiene que pagar 20% anual en dólares. Por eso la Argentina no tiene acceso al mercado financiero internacional. Porque tiene la tasa del riesgo país son 1.700 puntos, significa 17% más de interés anual que lo que paga Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene la tasa aplicada en 3%. Por lo tanto, la Argentina, nadie toma crédito al 20% anual en dólares, cuando en la Argentina no sabe cuánto vale el dólar a fin de año. ¿Cuánto vale? Nadie sabe cuánto vale. Ni el gobierno, nadie puede garantizarte cuánto es el valor del dólar de acá a fin de año. Es más, no sabemos ni cuál va a ser el dólar a fin de agosto. Por eso te digo todo. Entonces, como nadie sabe en qué momento estalla esto, nadie quiere tomar créditos en dólares. Ninguna persona, y menos en empresa que están en su sano juicio, van a tomar créditos en dólares a una tasa del 20% anual. Horacio, un segundo. ¿Quién estableció el riesgo país y desde dónde se lleva a cabo, desde dónde se instrumenta? Mirá, la aplicación del riesgo país lo hace el JP Morgan, que es un gran banco internacional. Ellos llaman el ENVI, que es el riesgo país en inglés, por las siglas en inglés, ENVI elaborado por el JP Morgan. El JP Morgan es un banco cuyos principales accionistas son todos los grandes fondos de cobertura, fondos de inversión de Estados Unidos. Uno es BlackRock, que lo hemos nombrado, que tiene partido, y el otro es Vanguard. BlackRock y Vanguard son los principales accionistas del banco JP Morgan, que es un banco privado de Estados Unidos. Este banco en la Argentina tiene un presidente que es Facundo Gómez Minujín, que en realidad es presidente de JP Morgan. Ellos juntan los 3 países, Paraguay, Uruguay y Argentina. El presidente del JP Morgan de Paraguay, Uruguay y Argentina es Facundo Gómez Minujín. Facundo Gómez Minujín a su vez es el presidente de AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Cuando nosotros decimos que cuando los principales beneficiados de la deuda, todas las empresas están asociadas a la AmCham, son socias de la Cámara de Comercio Argentino-Estados Unidos, ahí te das cuenta de la fuerte relación que existe. El actual presidente de la AmCham, la actual hace como 5 o 6 años, y antes era otro, pero es el presidente del JP Morgan. Y el presidente del JP Morgan en la división sur, que es Argentina, Uruguay y Paraguay, es Facundo Gómez Minujín. Esto demuestra claramente que no es algo de la libre competencia transparente, es algo arbitrario, nos pican de acuerdo a lo que ellos consideran si podemos pagar o no. Una tasa de riesgo país de 1.700 puntos como en Argentina es altísima. Es una tasa, nosotros hemos llegado a tener cerca de 2.000 y hemos superado 2.000 alguna vez, pero cuando se produce la crisis, es una tasa de camino a una crisis. Por eso ellos en esa tasa le dicen a Argentina solamente le prestan si le cobran 20%, porque no van a pagar. Este es la tasa de riesgo país y esta es la calificación que nos hacen los mercados internacionales a la Argentina. ¿Y cuáles son, perdona Horacio, y cuáles son los parámetros que determinan esa tasa? Mira, no lo dicen, por eso tiene una forma oscura. Ellos que dicen, la Argentina es un defolteador serial, la Argentina tiene bajas reservas internacionales, que más, ellos calculan que tenemos reservas internacionales netas porque Vladimir Wernick, que es el vicepresidente del Banco Central, cosa que no aparece en los balances del Banco Central, los balances del Banco Central te habla de la reserva bruta, no te dice la reserva neta, pero él puede decirle, el 16 de julio, en una reunión con 40 CEOs en Nueva York, Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central, que pertenece a esta banda de forajidos de Caputo y Bausili, le dijo que la Argentina termina este año con una reserva negativa de 3.300 millones de dólares. Negativa 3.300 millones de dólares. No tiene una reserva. Un país que tiene una deuda, la mayor deuda de la historia argentina, la estamos teniendo en este momento con este gobierno de Milei. La mayor deuda
La mayor deuda externa argentina, la mayor deuda bruta argentina tenemos con Milei, son 452 mil millones de dólares. Y nosotros tenemos un producto bruto de 470 mil. Casi el 95% del producto bruto nuestro es deuda. Entonces, si un país que está altamente endeudado, casi el 95% del producto es deuda, que no tiene reservas, ¿por qué va a pagar? ¿Con qué va a pagar? Por eso se fija esta tasa y el mundo capitalista la acepta y solamente le respeta a la Argentina si la Argentina está dispuesta a pagar un 20% anual en dólares. Muy bien. Hay una cuestión que antes de pasar a la última, que lo comentamos fuera de micrófono, ¿cómo es el proceso de liquidación de las exportaciones? Es decir, un productor o un grupo de productores, no me acuerdo cómo era, me olvidé la palabra, de soja, venden X cantidad de soja, ponerle a China, por decirte, ¿no? Prácticamente, ¿cómo se resuelve lo que queda para los productores y lo que queda para el Estado? Si es que queda. Mira, sí, no, queda, porque yo te cuento lo siguiente. En el caso puntual de la soja existen grandes acopiadores y comercializadores de grano, de la soja y de otros granos, pero fundamentalmente de la soja. Los más importantes son Viterra, que es la fusión entre Bunge y Glencore. Glencore, el principal accionista de Glencore es BlackRock. O BlackRock lo vamos a ver cruzado a varios lados. Viterra, que es Bunge era la primera exportadora, ahora es primerísima en el mundo. Bunge, que venía Bungibor, Bunge y Glencore se fusionan en Viterra, que es la primera copiadora y comercializadora de grano del mundo. Después está Cargill, Louis Dreyfus, Costco, que es la China, ADM, y después las locales son Aceitera General Dehesa, Molinos Agro, que es la división exportadora de Molinos Río de la Plata, ACA y FACA, son dos cooperativas de cooperativistas ricos. Estos son grandes acopiadores y comercializadores de grano. Ellos hacen la operación, vos sos un productor de soja, le tienen que vender a ellos, vos no puedes vender por tu cuenta. Ellos tienen las conexiones para vender. Es más, te voy a contar una anécdota real. ¿Cómo se trabó el conflicto del campo en el año 2008? Porque estos grandes acopiadores, Louis Dreyfus le dijo a los productores que estaban parando: miren, ustedes paren todo lo que quieran, pero a mí la soja me la vendés, porque yo ya tengo compromiso para vendérsela a Pakistán. Si vos no me entregás la soja en tiempo y forma, yo no te compro un grano más en la vida. Le dice Louis Dreyfus a estos productores de acá, a los grandes que tampoco son nenes de pecho, pero mira ahí en los productores, existen pequeños y medianos productores, pero los grandes son pool de siembra. Cuando uno se pone a pensar cuáles son los grandes productores, están todos financiados por el pool de siembra. No muy pesado si te cuento un dato que dice oficial, un dato del gobierno. ¿Puedo contarte un dato oficial del gobierno de este tema? Por supuesto. Bueno, mirá, yo te cuento, vos tenés ahora se llama Ministerio de Bioeconomía, ridículamente tiene ese nombre, Ministerio de Bioeconomía, pero que era Secretaría de Bioeconomía, perdón, pero que era Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Sí. ¿Qué es este dato que saca la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación? Te dice que de las 34,3 millones de hectáreas que se producen bienes agrícolas, granos y cereales y oleaginosas, 24 millones de hectáreas están alquiladas. El 70,1% el total de las tierras que se dedican a la producción agrícola, la oligarquía por subordina de esa tierra cobra en el año 7.200 millones de dólares de alquiler. Pero se va. ¿Quiénes son los que producen? Esto lo dice mejor Pedro Peretti. Pedro Peretti dice: en la agricultura actual hay 3 pisos. Uno es el terrateniente de la tierra, que recibe los 7.200 millones de dólares. El otro son los contratistas rurales, los que trabajan efectivamente. Y el tercer piso son los pools de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar. Bueno, el sector tradicional es casi inexistente, muy marginal. Esto es el negocio. Entonces, ahora, ¿cuáles son los pools de siembra? Hay grandes pools de siembra. Por ejemplo, Adecuadro, que era de Soros. Adecuadro se lo vendió, yo sé que es pasado esto, pero por ejemplo el 31,19% del capital de Adecuadro se cotizan todos en la bolsa de Nueva York. Todos estos que voy a nombrar, todos estos fondos que se llaman pool de siembra cotizan en la bolsa de Nueva York. El 31,19% de Adecuadro administra 218.000 hectáreas, no toda alquilada. Bueno, este fondo le pertenece a Jennison Smith Company. Otro de los participantes es el JP Morgan.
El tercer gran capitalista de Adecoagro es el JP Morgan. El Sud es del grupo Einstein. También hay capitales israelíes, ingleses, norteamericanos, bueno, que tiene inclusive la sociedad anónima IRSA. Todo este grupo Einstein administra 538.822 hectáreas en todo el país. La Artirigoyen, que era una familia tradicional de La Pampa en Argentina, el 50% de la Artirigoyen y compañía le pertenece a Glencore. ¿Te acordás que yo te dije que Glencore se había unido con Bunge? Sí. ¿Quién participa en Glencore? BlackRock. Manuel Santos Rivelería Bancar, CMSU, administra 165.000 hectáreas, también cotiza en Nueva York y también tiene participación de capital extranjero. Último caso que voy a contar. El grupo Duhaut. Luis Duhaut fue el ministro de Agricultura y Ganadería que cuando lo matan en la crisis del 30, el ministro de Agricultura y Ganadería de Agustín P. Justo, don Lisandro de la Torre le requimaba lo mismo que le requimamos ahora, la doble contabilidad, sí, que le vendían los ingleses más de lo que realmente vendían, más de lo que realmente declaraban que le vendían al Estado, etcétera. Y que era el ministro que tenía que cobrar esto, empezó a decir mentiras. Don Lisandro, que era un hombre ya mayor, tenía la edad que tengo yo ahora, 71 años, saltó de su pupitre para increparle diciendo en la cara que era mentira. Y ahí es cuando le tiraron los 3 tiros. Pero un amigo de él, que era senador, Lisandro era chiquitito y viejo, el otro que era grandote, lo cubrió con el cuerpo y murió Enzo Bordavere. Esto que vivimos nosotros, históricamente, vuelvo a repetirse ahora, nada más que ahora no hay un Lisandro de la Torre en el Senado. Al contrario, 38 senadores levantan la mano impunemente para aprobar el RIGI, aprobar un régimen feudal de explotación en la Argentina, un régimen africano en la Argentina. Bueno, esto que estoy contando, la alta concentración de muestras que ya no es, o sea, puedo decir como ya no, son pool de, el grueso de las exportaciones nuestras la manejan pocas empresas y pocos capitales, y casualmente ahí está el problema porque hay una permanente migración del campo hacia la ciudad, porque ya no hay productores propios, hay muy pocos productores propios. Y en la provincia de Buenos Aires también pasa eso, son grandes pools de siembra, grandes dueños de tierra, grandes acopladores y comercializadores de grano, y el Estado no aparece. Mirá la experiencia de Ismael con el peronismo, que ninguno de estos grupos no exportaba Cargill, exportaba el IAPE. Ahora te exporta Cargill. Claro. Hay cosas alevosas contra la dignidad nuestra. Desde el punto de vista sí, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de un pensamiento nacional argentino, latinoamericano, ¿qué es lo que debería hacerse para tratar de zafar de esta situación? Mira, primero antes que nada investigar la deuda. Primero antes que nada, porque nosotros toda esta situación que estamos, porque estamos pagando una deuda que no beneficia al pueblo argentino. Macri nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares. Ahora tenemos una deuda de 452.000 millones de dólares porque la acrecentó. El caso de Massa, no investigó la deuda, que fue el error, pero el caso de Massa la acrecentó en 60.000 millones de dólares por el COVID. Recordá que vos tuviste que pagar en un repro a los trabajadores, tuviste que pagar. Pero el resto lo hacen por los propios intereses que se van acumulando del capital que va debiendo. Y lo que hizo fue estatizar el déficit que dejó Massa y Alberto Fernández, dejaron un déficit de casi 25.000 millones de dólares, y esto convirtió ese déficit en título de deuda pública. Y después la LELIC tiene un negocio de los bancos. Yo estoy diciendo que los grandes bancos, que son los cómplices de todo esto, son los que tienen contabilidad para él, permite que se venda, se blanquea en negro, se hacen lo tonto todo el tiempo, y que ganaban plata con la LELIC. Le pasaron esa deuda de la LELIC a nosotros. Pasaron toda la deuda de los bancos a hacer deuda pública porque, como dice Pablo Kirno, que es el actual secretario de Finanzas, titularizaron la LELIC. La LELIC era un problema del Banco Central, y los bancos nos pasaron a todos nosotros, pasó a ser deuda pública. Por eso tenemos una deuda de 452.000 millones de dólares. Una barbaridad. Bueno, esto lo primero que tenemos que hacer es investigar la deuda. Hacer una amplia auditoría de la deuda y separar la paja del trigo. Decir, bueno, ¿cuánto legal y cuánto es ilegal? ¿Qué hicieron con esa plata? Que le pregunten, ¿dónde está esa plata? ¿Cómo estamos pagando una deuda? ¿Cómo puede ser? Escúchame, Silvio, cuando se fue que tiene una parranda de que la deuda era 220.000 millones de dólares, no tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y te repito, el 60% de la deuda era intrasector público, porque había una orden de que todo estamento público tuviera, por más transitorio que sea, un excedente de caja, tenía que comprar título de deuda argentino. Lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, lo tenía la Corporación, los organismos públicos. O sea que la deuda no llegaba a ser 90.000 millones de dólares, la deuda exigible y externa no llegaba a ser 90.000 millones de dólares, de esos 220.000. Y ahora tenemos una deuda de 452.000 millones de dólares y casi toda es externa. Una última, sí. disculpa, ¿por qué no explicás
para el público en general el funcionamiento de las LELIC? Bueno, la LELIC era una letra, cuando se estaba haciendo máquina, una anterior que se llamaba LEVAC, pero la podía comprar cualquiera, hicieron particular, letra del Banco Central. Es una letra, es un título público, te paga un interés fijado por el Banco Central, que era mayor que la inflación. Entonces la gente compraba LEVAC, pero la LEVAC en ese momento no pasaban a ser más de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Era plata convertida a dólares, 6.000 o 7.000 millones de dólares, pero no una monstruosidad. Vino Miguel Ángel Pese como presidente del Banco Central, crearon la LELIC. La LELIC solamente la podían comprar los bancos, o sea, circunscribieron el negocio solamente los bancos. Y le dieron de ganar a los bancos para que no se pasen a dólar, recibían depósito del público. Por eso yo te decía que el banco Credicop, el 80%, es uno de mis trabajos en los balances de los bancos. El balance del banco Credicop, el 80% de los depósitos que captó hasta el año 2023 se da vuelta, no lo prestaba a nadie, se da vuelta y se lo daba al Banco Central, ganando una diferencia abismal. Por ejemplo, a vos te paga 80% de interés anual, nominal anual por un plazo fijo, y el Banco Central le pagaban a ellos el 100%. Ganaron plata sin hacer nada. Toda esa deuda que el Banco Central tenía con los bancos, como no la pudieron resolver, ya sumó 52, no lo hago la comercial yo, la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación, 52.000 millones de dólares. De esos, no llegaban a 6.000, pasaron a estar 52.000 millones de dólares por este inútil de Pese, que tendría que estar a Pese, y todo el directorio del Banco Central tendrían que estar acusados ante la justicia. Lo que pasa es que la justicia no sirve para nada, pero ante la justicia, por lo menos por sospecha de cohecho. ¿Por qué le vas a regalar plata a cambio de qué? Por lo menos sospecha de cohecho, por lo menos, es más que eso, pero por lo menos hay negligencia en la opinión pública. Nos pasaron toda esa deuda a nosotros, tenemos que pagar esa deuda que lo único que hizo es darle plata a los bancos fácil, a los 10 bancos privados más grandes del país, que son los que hemos nombrado recién. ¿Y cómo aparecen las LELIC acá? ¿Cómo aparecen las LELIC en esto? Bueno, ahí aparecen, las convirtieron a LEVAC, en esas letras del Banco Central, en letra de liquidez del Banco Central, que es lo mismo, es un título de deuda que tenía vencimiento cada 30 días, y cada 30 días lo iban renovando. Eso llegó a sumar, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, en pesos, eran 21 billones de pesos, porque el tipo de cambio estaba a 400 pesos, 52.000 millones de dólares, eran 21 billones de pesos, superaba 3 veces la base monetaria. La base monetaria llegaba a 12 billones en B larga, billones de pesos, y la LELIC ya eran 21 billones de pesos. Esos 21 billones de pesos, lo convertís a 400 pesos, que fue el tipo de cambio del último día hábil, del 7 de diciembre del 2023, son 52.000 millones de dólares. Yo no hago la conversión, la hace la Secretaría de Finanzas, yo tomo nada más que los datos que produce la Secretaría de Finanzas. 52.000 millones de dólares nos costó el chiste del negocio que los bancos vivieron 4 años de la teta al Estado. Esos son los verdaderos chotos y paneros. Los bancos, no había emisión monetaria, o era mínima para financiar el Estado. La principal emisión era para pagarle los intereses a los bancos, que tampoco los cobraban parcialmente y se iban acrecentando los intereses o intereses, y ese monto convirtió los menos de 6.000 millones de dólares que eran las LEVAC en los 52.000 millones de dólares que terminaron la LELIC el 7 de diciembre del 2023. Horacio, Horacio Robelli, muy agradecidos desde Radio Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil, el Diarito de Mar de Ajó, y bueno, el diario Mar de Ajó, que vos dirigís dignamente, evidentemente. Yo lamento lo pesado del tema, me gustaría hablar de fútbol, sé que economía es pesada. No, pero la gente de a poquito, el pueblo, la comunidad de a poco va participando de esto y va entendiendo, porque lo exige la realidad. Te agradecemos mucho, te dejamos un abrazo, y muy noble tu tarea, muy noble.